Te doy la bienvenida a la sutil sabiduría de la conexión, un espacio de inspiración para acompañarte e impulsarte a conectar con lo que ya está vivo dentro tuyo. Te invito a entrar en tu sabiduría interna, el superpoder de tu corazón. Hola, hola, mi querida y hermosa mujer, compañera de camino en este ratito que compartiremos en el éter. Este episodio es especialmente para vos. Y no porque los hombres no puedan escucharlo, todo lo contrario. Me encantaría saber que algún valiente se anima a quedarse hasta el final. Si me seguís en redes, quizás ya sabés que estoy lanzando un programa para mujeres llamado Mujer Umbral. Y una de las cosas que más me viene llamando la atención en este proceso es algo muy simple y muy profundo a la vez. La dificultad que todavía tenemos las mujeres para hablar de ciertos temas relacionados con nuestro cuerpo y nuestra experiencia femenina sin sentir vergüenza, incomodidad o, como dirían los chicos ahora, un poco de cringe. Y me pregunto si esa incomodidad no es también una forma silenciosa de invisibilidad. Porque a veces la invisibilidad no empieza cuando alguien deja de mirarnos, sino que empieza mucho antes, cuando dejamos de nombrar. Así que prepárate un tecito, un vinito o lo que gustes, acomódate donde estés, porque hoy quiero hablar de esas cosas que durante mucho tiempo aprendimos a decir bajito. Voy a empezar contándote algo muy íntimo. Tenía 11 años y estaba en el cumpleaños de mi mejor amiga, Mari. En un momento fui al baño y me encontré con la bombacha manchada de sangre. Por supuesto que me asusté porque no entendía lo que estaba pasando. Por suerte mi mamá estaba en el cumpleaños porque es amiga de Eli, la mamá de Mari. Así que salí corriendo a buscarla. Me acuerdo de estar toda transpirada por haber estado jugando y corriendo toda la tarde y ahora además de sentirme incómoda por esa bombacha manchada y por algo que estaba ocurriendo dentro mío que yo no podía comprender. Ese día recibí mi menarquía. Así se llama la primera vez que menstruamos. ¿Lo sabías? Menarquía. Y me parece curioso porque es una palabra enorme para nombrar algo que sucede una sola vez en la vida. Ese primer día en que el cuerpo empieza a hablar un idioma nuevo. Pero yo no sabía nada de eso, no sabía qué estaba pasando en mi cuerpo, no sabía para qué estaba pasando. Y no sabía que algo tan importante estaba ocurriendo. Al día siguiente, mi mamá me llevó a Vía Flaminia, una heladería emblemática de San Isidro donde hacen unos cucuruchos épicos, gigantes, bañados en chocolate. Y le dijo al señor que servía los helados, uno bien grande porque mi hija se hizo señorita. Por supuesto que me puse colorada, pero mi mamá lo dijo con un orgullo tan genuino, tan amoroso, que la vergüenza no tuvo demasiado espacio para quedarse. Y me acuerdo de algo más. También me compró un buzo rosa con un conejito en el medio, porque sí, al mismo tiempo, también seguía siendo una nena. Soy de la época en que las toallitas no existían. Mi mamá me mostró cómo debía poner el algodón recubierto en papel higiénico sobre la bombacha y después más papel higiénico arriba del algodón. El resultado era una suerte de pañal incomodísimo y muy difícil de esconder, sobre todo si usaba pantalones. Siempre menstrué mucho, me sentí muy incómoda y dolorida. Y siempre dije algo que escuché decir desde chica. ¿Cómo me duelen los ovarios? Y estoy haciendo el gesto de las comillas porque los ovarios no duelen. Son órganos que no tienen la cualidad de sentir dolor, a menos que sufran de alguna patología. Lo que duele, me enteraría 35 años después, es el útero. Toda mi vida sintiendo un dolor que mi mente no ubicaba con precisión, bueno, pues ignorancia. Y lo repetí durante muchos años sin cuestionarlo. El dolor menstrual, que se llama dismenorrea, proviene principalmente de contracciones que hace el útero para eliminar el endometrio que formó cuidadosamente para recibir el óvulo fecundado. Si no se da el embarazo, que es la mayoría de las veces, el útero produce pequeñas contracciones para eliminar todo lo que acumuló. Por eso, en esta etapa de tu ciclo, podés sentirte más cansada, más triste, sin energía, porque tu cuerpo está de duelo, está duelando la vida que no prosperó, en el útero. Cuando tuve esta información, toda mi mirada sobre la menstruación y mi cuerpo cambió radicalmente. Aprendí a tratarlo con más amor y respeto, y a darle lo que me pedía, descanso, almohaditas de semillas calentitas, y sobre todo, más amor y presencia,
que en realidad son sinónimos. Ahí empecé a hacerme una pregunta. ¿Cuánto conocemos realmente las mujeres sobre nuestro propio cuerpo? Porque una cosa es tener un cuerpo y otra muy distinta es habitarlo. Una cosa es convivir con él y otra es comprenderlo. Y cuando empecé a investigar me encontré con esta información que me hizo entender de dónde venimos. Durante siglos, gran parte del conocimiento sobre el cuerpo femenino fue construido desde una mirada externa a las propias mujeres. Y muchas veces lo que no se comprende profundamente termina simplificándose, malinterpretándose o directamente invisibilizándose. Cuanto más entraba en esta frecuencia, más sintonizaba en esta afirmación. Nuestra desconexión no empezó con nosotras, la heredamos. Y no hablo solamente de lo que nos enseñaron nuestras madres o nuestras abuelas, hablo de algo mucho más antiguo. Durante siglos, gran parte del conocimiento sobre el cuerpo femenino fue construido por hombres que observaban a las mujeres desde afuera, intentando comprender procesos que ocurrían dentro de un cuerpo que ellos no habitaban. En la antigua Grecia, por ejemplo, pensadores como Aristóteles y algunos textos hipocráticos interpretaban la menstruación como una manera que tenía el cuerpo femenino de eliminar excesos o impurezas. Y muchas teorías sobre la fisiología femenina estaban atravesadas por ideas culturales sobre lo que significaba ser mujer, más que por una observación biológica como hoy la entendemos. Incluso hubo épocas en las que se creyó que el útero podía desplazarse por el cuerpo. Sí, tuvo nombre y todo. Se llamaba eso útero errante y generaba distintos síntomas físicos y emocionales. Se creía que generaba estos síntomas físicos y emocionales. A esa idea luego se la relacionó con lo que durante mucho tiempo se llamó histeria, palabra que viene del griego histera, que significa útero. Y claro, si durante tantos siglos el cuerpo femenino fue explicado desde teorías incompletas, prejuicios o interpretaciones culturales y por hombres, de repente mi pregunta cambió. Ya no fue cómo puede ser que no sepamos que lo que duele es el útero. La pregunta pasó a ser cómo no íbamos a heredar este nivel de desconexión e ignorancia. Y si todo esto te parece llamativo, espera, porque lo que encontré después me dejó boquiabierta. Porque sí, hubo algo que me hizo comprender hasta qué punto heredamos esta desconexión. Fue descubrir la historia de un órgano cuyo propósito principal es el placer. Sí, señoras, hablamos del clítoris. Escucha esto porque a mí me explotó la cabeza. Durante siglos, el clítoris fue descrito de manera incompleta, ignorado o directamente omitido en muchos textos anatómicos. Recién en 1998, la uróloga australiana Helen O'Connell publicó una descripción anatómica moderna mucho más completa de su estructura interna. Y no estamos hablando de hace siglos, 1998. Yo tenía 21 años. Es decir, mientras muchas de nosotras ya habíamos atravesado la adolescencia, la ciencia todavía estaba ampliando el mapa anatómico de un órgano central para el placer femenino. ¿Te acordás que empecé diciendo que nos cuesta nombrar cosas, no? ¿Entendés que a la ciencia todavía le falta nombrar partes de nuestro cuerpo? Pero hay más. Escúchate esto que te caes de traste como yo. Hace apenas unos meses, sí, estoy hablando de 2026, investigadores lograron por primera vez un mapeo tridimensional completo de la red nerviosa del clítoris. Es decir, se logró ver toda la trayectoria de los nervios, no solo partes aisladas. Se observó una estructura ramificada, tipo árbol, extremadamente compleja. Y más aún, no se trató solo de saber cuántos nervios tiene, sino cómo están organizados y distribuidos en todo el órgano. ¿Qué cambió respecto a lo que se creía antes? Antes se sabía que el clítoris tenía muchas terminaciones nerviosas, más de 10.000 estimadas, pero no se conocía el recorrido completo, no se entendía bien cómo se conectaban entre sí y se pensaba que algunas zonas eran menos enervadas. Este descubrimiento es tan radical que la ciencia misma lo llamó el comienzo de la ciencia del clítoris. ¿Y esto por qué es tan importante para la medicina?
porque se vuelven más seguras las cirugías ginecológicas, como las de los partos, como las cirugías estéticas o las de reconstrucción por mutilación general, por ejemplo, que te volverías loca de pensar que todavía en pleno siglo XXI se sigue haciendo esa práctica en mujeres. Tiene nombre y todo, te lo repito, mutilación genital femenina. Se lo conoce por sus siglas MGF y todavía se practica en 30 países de África, Medio Oriente y Asia y también en algunas comunidades aisladas de América Latina. También hay un reconocimiento del placer como un tema médico legítimo. El placer femenino entra formalmente en la medicina basada en evidencia, ya no es un tema secundario o psicológico, se vuelve anatómico, neurológico, clínico. Y sobre todo, hay una mayor comprensión del orgasmo femenino que todavía está muy poco estudiado. ¿Podés creer? Sí podés creer, claro. 2026. ¿Cuántas veces las mujeres aprendimos a vivir lejos de nuestro propio placer porque ni siquiera existía suficiente lenguaje para nombrarlo? ¿Y qué relevancia puede tener este descubrimiento para el bienestar de la mujer? Sí, te lo podrás imaginar, pero yo te lo explico un poquito más. En realidad todavía está por verse, no se alcanza a saber. Yo siento que será un acontecimiento del que se desprenderá un cambio radical para nosotras y la conexión con nuestro placer, porque se reescribe la relación con el propio cuerpo. El clítoris fue ignorado o reducido a un botón. Ahora se lo reconoce como un órgano complejo, extenso y central. También le devuelve la legitimidad al placer, porque científicamente está comprobado. El clítoris es el único órgano extenso, humano, cuya función principal es el placer. Te tiro un dato de color. Tardamos casi 30 años más que con el pene en mapear sus nervios. Y eso no fue por falta de tecnología, sino por falta de interés. Hay territorios enteros de nuestra experiencia que simplemente nunca fueron prioridad. Durante siglos el cuerpo femenino fue interpretado desde afuera. El útero fue mal comprendido e invisibilizado. El dolor menstrual fue mal nombrado. El placer femenino ignorado. El cuerpo femenino no era un misterio, sino un territorio no priorizado. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Muchísimo. Mi proceso personal tuvo mucho que ver en comenzar a conocerme. Pasé toda mi etapa reproductiva desconectada totalmente de mi cuerpo femenino. Me acordaba de mis ovarios y no de mi útero, solo cuando me moría de dolor en mis menstruaciones. Y siempre tapé ese dolor con toneladas de analgésicos. Imagínate, si me daba 2 promedio por día, por 3 días al mes, al cabo de 38 años, tomé cerca de 2.800 pastillas en toda mi vida. Mi conexión con mi útero fue recién en mi primer embarazo, pero si te tengo que ser sincera, no fue con mi útero la conexión, sino más bien con mi bebé. Poca atención le di a mi cuerpo en su preparación y a lo largo del embarazo, y ni te digo del posparto. Nunca le pedí permiso ni perdón, ni le di las gracias por todo lo que estaba haciendo por y para mi bebé y para mí. Di por sentado todo, pero no solo eso, sino que le exigí funcionar bien. Lo maltraté en el dolor que tuve, lo silencié con tanto analgésico y nunca, pero nunca estuve ahí para él, entendiendo, acunando, descansando. No fue con mala intención, sino simplemente nadie me enseñó a respetar a mi cuerpo como un ser vivo que tiene necesidades, que es independiente de mi razón, de mi entendimiento lógico. ¿Sabías que tu útero tiene su propio latido, al igual que el corazón? Bueno, yo nunca lo escuché. Hasta que, en mi perimenopausia, hice un programa online de conexión con mi feminidad. Y allí aprendí que mi útero es un oráculo, que mi cuerpo tiene vida propia más allá de mi mente y que cuando mi mente, cuerpo y corazón se alinean, toda la experiencia de vida cambia. Aprendí que hay magia en el cuerpo de una mujer, que hay fuerzas poderosas que todos los meses entran en juegos distintos para que seamos mujeres distintas y podamos ser en la vida desde la sabiduría que nos habita. Que no somos una mujer lineal, sino que hay unas energías que se despliegan internamente y que transforman la experiencia de vida, la vuelven más rica, con más colores
y con una capacidad de crear maravillosa, infinita y abundante. Estaba cursando mi perimenopausia, ya casi no menstruaba, cuando le escribí una carta a mi útero para pedirle que sangrara una vez más, comprometiéndome a cuidarlo, a escuchar su energía, dándole lo que pidiera. Si era descanso, sería descanso. Si era creación, sería volverme un canal de lo que estuviera pidiendo luz. Al día siguiente, menstrué. Confieso que a esa carta la escribí más como un acto reparador del pasado que para que se me diera la oportunidad. Mi asombro fue total. No podía creer que después de tantos meses mi útero volviera a sangrar, pero lo que más me impactó fue saber que mi útero me estaba escuchando, que la conexión con él había sido más profunda de lo que yo realmente pensaba. Ese día me metí en la cama, me hice un bollito, me puse una almohadita de semillas calientes en el útero y me acuné todo lo que pude. Escribí, dejé salir todo lo que tenía internamente guardado por tanto tiempo, silenciado, escondido, tapado, rechazado. Todo, traté de darle luz, como mi útero estaba dolando una vida que no sucedió. Estábamos duelando juntas un nivel de desconexión por 49 años y al mismo tiempo dando a luz una conexión que recién comenzaba a nacer. Esa fue mi última menstruación y siento que ese acto mágico reparó 38 años de ignorancia. Entré a la menopausia habiendo tenido la bendición de estar presente en mi cuerpo al menos una vez, de entender qué estaba sucediendo en mí, en mi cuerpo, en mi útero y también en mi corazón. Y aquí otro aporte de conocimiento que aprendí hace no tanto. Si la menarquía es solo un día en la vida de la mujer, ese primer día en que te bajó la menstruación por primera vez, la menopausia también es un solo día, el último día en que menstruaste. Y es tan invisible que no lo vas a saber hasta que pasen 12 meses sin menstruar. Entonces sabrás que esa última vez que menstruaste fue tu menopausia, no antes y no después. Al día siguiente ya será tu posmenopausia. Toda la preparación del cuerpo, con todo ese vaivén hormonal y sus posibles síntomas, sofocos, sudores nocturnos, insomnio, cambios de ánimo, cansancio, sequedad vaginal y corporal, acumulación de grasa, lagunas mentales y algunos más, todo eso inicia en tu perimenopausia. La menopausia es un día y todo el resto de tus días será la posmenopausia. El proceso de cambio de etapa vital que vivimos las mujeres es tanto más que dejar de menstruar. Dejar de menstruar es la biología que acompaña un proceso mucho más interno, más profundo y tremendamente transformador. Pero en esta cultura de la ignorancia y el olvido de nosotras, nos perdemos de vivirlo con el valor que tiene en verdad. Y es nuestro cuerpo, como siempre, que nos trae el cambio, muchas veces de manera drástica, severa y muy contundente. Sobre todo cuando nos volvemos reticentes a escuchar los indicios que nos piden conexión. Pero al igual que en nuestro tiempo fértil, en la continuidad de la especie, yo te aseguro que la fertilidad, lejos de apagarse, se vuelve más intensa, pero ya no para tener hijos, sino para volverte una creadora consciente de ideas, sueños, proyectos, de traer a la luz desde la oscuridad del útero lo que quieras traer, tamizado por la sabiduría interna que vamos acumulando a lo largo de los años y experiencias. Solo se trata de devolver la atención que estuvo por tanto tiempo en el afuera criando hijos, haciendo crecer un trabajo, atendiendo a otros, siendo todo lo que se esperaba de nosotras. Esa misma atención ahora se vuelve disponible para llevártela hacia vos, para adentro, enfocarla en reconocerte, en acercarte aún más a vos, en ver por las hendiduras de tus miedos, por encima de tus dolores, para resignificar a la mujer que la vida te está invitando a ser. No es para cualquiera, No es para quien quiera seguir fingiendo que aquí no está pasando nada, que no hay cambio aparente, que la carne se mantiene durita y que no se cae nada. Para hacer este trabajo se necesita coraje. Sí, mirar de frente todo lo que está pasando. Mirarte de frente en el espejo e ir desarmando de a poquito la mirada rígida que busca la juventud permanente. Mirar de frente todo lo que no te gusta de vos para abrazarlo con amor y desde este poder inmenso, acumulado en tu útero y en tu corazón,
puedas crear una versión de vos desde tu verdad, en la que te sientas cómoda, en la que te vuelvas a enamorar de vos y en la que sientas paz. Fue en plena posmenopausia en la que por primera vez empecé a mirar mi cuerpo desde otro lugar, no como algo que tenía que responder a mis exigencias, sino como algo vivo, como una inteligencia que existe más allá de mi mente. Y empecé a escucharme. Aprendí que mi cuerpo tiene ritmos propios, tiempos propios, una forma propia de hablar. Y entendí algo que hoy siento profundamente, que cuando mente, cuerpo y corazón se alinean, la experiencia de vida se transforma. Fue entonces cuando pude comprender que el proceso de transformación que vivimos las mujeres es muchísimo más que un proceso biológico, porque los cambios del cuerpo son reales, claro que sí, pero son muchas veces la expresión visible de algo mucho más profundo que también está cambiando dentro nuestro. No, la posmenopausia no es el final de la mujer. Es un umbral entre la vieja mujer que ya no somos y la nueva que ya está pulsando por liberarse. La menopausia es la invitación a convertirte en una mujer sabia que recapituló su vida, que tomó todos sus aprendizajes, que los pasó por su corazón y que hizo su propia síntesis para darle luz a su creación maestra, una vida con sabiduría, conciencia e infinito amor en su corazón. Porque no siempre estamos perdiendo algo, a veces estamos atravesando un umbral. Y quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí antes. La fertilidad no necesariamente desaparece, se transforma. Porque durante muchos años una enorme parte de nuestra energía estuvo dirigida hacia afuera y llega un momento donde esa energía puede empezar a volver a vos, volver hacia adentro, volver a preguntarte, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué quiero crear? ¿Qué parte de mí está esperando espacio para nacer? Porque quizás la vida no te está quitando algo, quizás te está invitando a encontrarte con una mujer distinta, una mujer más cerca de sí misma, más verdadera, más sabia, y desde ese lugar nació Mujer Umbral. No nació como un programa, nació como una necesidad profunda. Nació del deseo de que ninguna mujer tenga que atravesar sola, en silencio o con vergüenza, procesos que son profundamente humanos y profundamente sagrados. Porque ya lo sabemos, ya lo vivimos, la ronda es la energía. Quizás estos ya no son tiempos de hacer todo solas. Quizás son tiempos de volver a encontrarnos, de volver a mirarnos, de volver a reflejarnos y de volver a recordar juntas quiénes somos cuando respiramos la verdad de nuestro corazón. Querida amiga, si llegaste hasta acá es porque hay algo en vos que entró en resonancia con estas palabras que salen de lo más profundo de mi creación. Esto es lo que yo dejé que creciera en mí, lo que alimenté y nutrí en conexión con mi útero, con mi ser mujer, y eso es lo que yo llamo la energía de la diosa, esa energía que se sabe y se siente fuente infinita de sabiduría, gozo y amor. Porque muchas veces no necesitamos entender algo para sentir que es verdad. Alcanza con que algo adentro haga eco. Alcanza con sentir ese pequeño movimiento interno que dice, sí, acá hay algo para mí. Y si algo de todo esto resuena en vos, quiero que recuerdes esto. No estás sola. Nunca estuviste sola. Hay una ronda inmensa de mujeres aprendiendo a volver a sí mismas, aprendiendo a escucharse, a habitar sus cuerpos con más amor, a recordar la sabiduría que quizás estuvo ahí desde siempre. Porque como ya lo sabemos, en las rondas de mujeres, cuando una brilla, lejos de opacar, enciende el brillo de las demás. Te abrazo con el alma, querida y preciosa mujer, desde la conexión de mi útero y mi corazón hacia tu útero o espacio uterino y a tu corazón. Así, en esa unidad, así, en ese inmenso amor, así, en esa preciosa bendición que tenemos las mujeres de recrearnos a nosotras mismas y también ser artífices de la creación.
Este fue un episodio más de la sutil sabiduría de la conexión. Gracias por ser parte de esta red invisible de los que conectamos desde el corazón. Ojalá cada vez seamos más, así que sentite libre de recomendar este podcast a quien quieras. Como la energía en equilibrio implica dar y recibir, me encantaría que me cuentes en algún comentario cómo te hace sentir lo que escuchas aquí. Con respeto y con amor, todo es bienvenido. Hasta el próximo encuentro, mi querida, mi querido. Abrazo enorme desde mi corazón al tuyo, en este entramado cuántico de sabiduría que nos conecta y que todo lo une.